Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más a este espacio del programa Dies Domini, a la entrevista de la semana. El próximo sábado, Dios mediante, tendrá lugar en la ciudad de Málaga la beatificación del sacerdote jesuita Tiburcio Arnaiz, el padre Arnaiz. Así se le conoce popularmente en Málaga, en toda la diócesis de Málaga y en muchas partes de Andalucía y de España, el padre Arnaiz. Con este motivo tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al autor de la última biografía del padre Arnaiz. Me estoy refiriendo al sacerdote Alberto José González Chávez. Él trabaja como delegado de la vida consagrada, de la vida religiosa, en la diócesis de Córdoba. Y él es autor de varias biografías una serie de santos. Por ejemplo, Juan Pablo II, la Madre Maravillas de Jesús, San José María Rubio, el Beato Marcelo Spínola. Y la última biografía que ha escrito es el padre Arnaiz, y el subtítulo Me he dado prisa en vivir. Con nosotros está acompañándonos para hablarnos de este futuro beato y para hablarnos de su mensaje actual, su mensaje de santidad. Don Alberto, buenos días. Muy buenos días, buen domingo. Feliz Día del Señor, efectivamente. ¿Cómo se podría resumir someramente, don Alberto, la figura de este futuro sacerdote jesuita beato? ¿Cómo se podría resumir? Pues yo diría que era un hombre tan profundamente enamorado del corazón de Jesús que ese amor enorme no le cabía en el pecho y se le desbordó. Por donde pasaba se le derramaba ese amor al corazón de Cristo, lo pegaba como si fuese fuego a todos los que trataba, y o sea que era así como decimos, se dice en filosofía, bonum est diffusivum sui, el bien es difusivo de sí mismo. Pues en el padre Arnaiz el amor al corazón de Jesús fue difusivo y fue como un perfume que se expandió por donde pasó. O sea, don Alberto, ¿piensa usted que la clave de la santidad del padre Arnaiz está en su gran devoción y amor al corazón de Cristo? Absolutamente, pero no entendida como una devoción personal, digamos entre comillas un poco caprichosa, sino comprendida como un patrimonio universal de la Iglesia. O sea, la devoción al corazón de Jesús no es una devoción más, es como han dicho los papas en sus encíclicas, el compendio de toda la religión y la suma de todo el Evangelio. O sea, para él no había vida cristiana sin partir de esta fundamentación evangélica en el corazón de Jesús. Don Alberto, no hay que olvidar que el padre Arnaiz también trató con otros que hoy en día están canonizados. Me estoy refiriendo, por ejemplo, él tuvo una relación estrecha con el entonces obispo de Málaga, el obispo de los Agrarios Abandonados, San Manuel González. ¿Esta relación de amistad y de santidad redundó realmente para que, digamos, la labor apostólica del padre Arnaiz se extendiera de una manera especial? La diócesis de Málaga es una diócesis muy bendecida por Dios y tocada por la mano de santos inmensos, también en plan misioneros populares, podemos referirnos al beato Diego José de Cádiz, y en tiempos no muy anteriores a San Manuel González, también al beato Marcelo Spínola, que después acabó siendo arzobispo de Sevilla. Y en el tiempo del padre Arnaiz, pues hubo una confluencia como cuando se da entre los astros, y resultó un brillo espectacular de santidad para toda la diócesis, efectivamente. La colaboración del padre Arnaiz, sin que formara parte propiamente de su clero diocesano, pero sí como un operario evangélico que trabajaba en el mismo campo de la diócesis. Su colaboración con San Manuel González fue muy fecunda porque además vibraban los dos al unísono. Eran dos hombres enamorados del corazón de Jesús en la Eucaristía y apasionados por la salvación de las almas y movidos solamente por eso, y entonces se entendieron a la maravilla. Se produjo un tándem que fue provechosísimo para la diócesis y para la Iglesia. Qué bueno. Don Alberto, características principales de santidad del padre Arnaiz, por favor. Fue un hombre entregado hasta la extenuación. O sea, él se propuso, aunque suene un poco duro dicho así, se propuso morir, pero no es duro si lo enfocamos desde el Evangelio, ¿no? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Cuando a él se le muere su madre,
siendo él un sacerdote diocesano primero, antes de entrar en la compañía, él exclamó y le confesó a su hermana Gregoria, que también se hizo después religiosa dominica. Dijo: a mí ya no se me muere nadie más en este mundo, porque el que voy a morir voy a ser yo, voy a morir a todo. Y entonces esa para mí es la principal característica de su santidad, una entrega sin concesiones a su propia naturaleza en lo más mínimo, un celo por las almas que le devoraba y le hacía no ahorrar fatigas, esfuerzos, una creatividad apostólica que le hizo inventar nuevas formas. O sea, él fue realmente pionero de una nueva evangelización, como pedía San Juan Pablo II, nueva en su ardor, nueva en su expresión y nueva en sus métodos, en sus formas. Él innovó en todo. Podíamos referirnos a su apostolado en las cárceles, en los hospitales, en los corralones, en las misiones populares, en los ejercicios espirituales, en sus propias y originalísimas doctrinas rurales, de las que luego salieron las misioneras rurales, que todavía tenemos, gracias a Dios, y hacen una labor espléndida. Y entonces fue un hombre sumamente creativo, pero no con ese prurito de personalismo, de protagonismo, de quien va dejando su firma y su rúbrica. No, él era todo para Dios, él desaparecía, no andaba buscando afectos ni aplausos de nadie. Y esa es otra de las características, entre otras varias que podríamos reseñar, pero para mí son las fundamentales de su fisonomía espiritual y pastoral. Don Alberto, usted ha subtitulado la biografía del Padre Arnaiz con una frase del propio Padre Arnaiz: me he dado prisa en vivir. Es llamativa esta expresión. Por favor, ¿qué viene a significar me he dado prisa en vivir? ¿Qué quiso decir el Padre Arnaiz con esto? Pues quiso decir que fue un hombre de palabra, y por hablar coloquialmente a la española, de vergüenza torera, con el pacto que había hecho con el corazón de Jesús. Claro, no es con cualquiera hacer un trato con el Sagrado Corazón. Y entonces él le pidió, en un momento de su vida apostólica ya muy, muy entregada, pero a partir de ahí fue una explosión pastoral, él le pidió al corazón de Jesús: dame 10 años de vida y yo me mato por ti. Y entonces el corazón de Jesús le dio 14. Se pasó, como siempre, el Señor es más generoso de lo que nosotros pedimos, y en aquellos 14 años el Padre Arnaiz no perdió un minuto. Claro, lo arañaba al sueño, a sus gustos, a su descanso, que nunca se concedía. También es verdad que el Señor le concedió una naturaleza hercúlea en un cuerpo que aparentemente no se presentaba tan resistente, tan robusto, pero sin embargo podía con todo. Y entonces nunca perdió un minuto, nunca dejó de trabajar por el reino de Jesucristo, de su corazón, y por tanto se dio tanta prisa en vivir, como él mismo dijo a punto de morir, que la máquina ya no daba más de sí, y entonces exclamó, fueron casi sus últimas palabras: ya me entrego. O sea, el que se había ido entregando día a día, llegó un momento, aquel 18 de julio de 1926, en que se entregó de una vez. Pero se entregó porque se había ido entregando, dándose prisa en vivir. Muy bien, pues don Alberto José González Chávez, mil gracias por acompañarnos en esta mañana. Recordamos a todos los oyentes de Radio María que esta casa, Radio María, estará retransmitiendo en directo la ceremonia de beatificación del Padre Arnaiz, que será, repito, el próximo sábado 20 de octubre por la mañana en la Catedral de Málaga. Don Alberto, mil gracias, y sobre todo a nuestros oyentes de Radio María, pues a raíz de esta entrevista, pues pedirles que también se encomienden al futuro Padre Arnaiz, al futuro Tiburcio Arnaiz de la Compañía de Jesús, y sobre todo que puedan conocer mejor su vida, y qué mejor que a través de esta biografía editada por San Pablo y que usted ha escrito con el título Padre Arnaiz, me he dado prisa en vivir. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Feliz Día del Señor, don Alberto. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo si Dios quiere. Hasta entonces.